¿Alguna vez has sentido que el mundo que nos rodea está cambiando a una velocidad asombrosa, como si todo se estuviera alineando para algo más grande? Guerras, crisis, avances tecnológicos e incluso la inestabilidad que sentimos en el día a día parecen apuntar a un desenlace inevitable. ¿Y si te dijera que estas transformaciones no son simplemente aleatorias, sino señales de que las profecías bíblicas se están cumpliendo frente a nuestros ojos? Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos reveló hace siglos. Muchos ignoran o incluso ridiculizan la idea de que los eventos actuales están conectados con las Escrituras, pero para aquellos que tienen ojos espirituales, las señales son claras. En Mateo 24, Jesús describió un tiempo de conflictos, catástrofes y cambios globales que precederían a su regreso. Hoy vemos cómo esas profecías se están desarrollando en áreas que van desde el Oriente Medio hasta avances como la inteligencia artificial. No hay duda, estamos viviendo tiempos proféticos. En este video exploraremos 5 profecías apocalípticas que se están concretando en 2025, revelando cómo Dios sigue cumpliendo su palabra en medio del aparente caos. Pero antes de continuar, permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para lo que está por venir? Saber lo que las Escrituras dicen acerca de estos eventos no es solo una cuestión de curiosidad. Es una oportunidad para ajustar tu vida y alinearte con el propósito divino. Así que abre tu mente y tu corazón mientras nos sumergimos en los misterios de las Escrituras. No se trata de generar miedo, sino de traer claridad y esperanza, mostrando que, incluso en medio de las tormentas, Dios está en control. Al fin y al cabo, como Él nos prometió, todo coopera para el bien de quienes le aman. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal y a dejarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y ahora, vamos al video. Primera profecía. La traducción de la Biblia a todos los idiomas. La profecía de Jesús en Mateo 24:14 resuena como un hito en nuestro camino de fe. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta promesa destaca la universalidad del evangelio y el propósito divino de alcanzar a todas las lenguas, culturas y pueblos. Hoy estamos más cerca que nunca de este cumplimiento, con avances tecnológicos e iniciativas misioneras que hacen que la palabra de Dios sea más accesible que nunca. El trabajo es arduo, pero la visión de un mundo donde todos puedan escuchar las buenas nuevas está más viva que nunca. Organizaciones como Wycliffe Bible Translators se han dedicado a esta misión. Un ejemplo impresionante es el proyecto Vision, que tiene como objetivo traducir la Biblia a todos los idiomas para 2025. Actualmente existen más de 7,000 idiomas hablados en el mundo y casi 1,800 aún no tienen ni siquiera una parte de la Biblia en su lengua materna. Esta tarea monumental está impulsada por una convicción inquebrantable: llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no conocen la esperanza que se encuentra en Jesús. Es un esfuerzo que no solo cumple la profecía, sino que también fortalece la conexión entre las culturas y el Evangelio. La tecnología ha jugado un papel crucial en este avance. Herramientas de traducción basadas en inteligencia artificial, software de reconocimiento de voz y plataformas digitales están acelerando el proceso de traducción para idiomas que antes eran olvidados. Imagina aldeas remotas recibiendo por primera vez la Biblia en su propio idioma, experimentando el impacto transformador de la palabra de Dios en sus vidas. Esta revolución lingüística es un recordatorio poderoso de cómo Dios utiliza los avances humanos para cumplir sus propósitos eternos. Comprender el impacto de esta misión
es darse cuenta de que la Biblia no es solo un texto, sino un mensaje vivo que conecta cada cultura con la historia divina. Cuando una tribu, por pequeña que sea, recibe la palabra en su lengua materna, el mensaje del Evangelio adquiere un nuevo significado. Es como si cada letra y palabra resonaran directamente en el corazón, trayendo una profundidad de comprensión que va más allá de la traducción. Esto nos desafía a valorar el acceso que tenemos a la Biblia y a usarla como fuente de guía y fe. Además, este esfuerzo misionero nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel. Mientras la Biblia es traducida a nuevos idiomas, ¿cómo podemos contribuir a difundir este mensaje? Apoyar financieramente estas iniciativas, orar por los traductores o incluso compartir la palabra con nuestros amigos y vecinos son acciones que conectan nuestra vida con el cumplimiento de esta profecía. Cada acto de fe que realizamos refuerza la importancia del Evangelio en nuestra propia cultura. La traducción de la Biblia a todos los idiomas no es solo un hito profético, sino también una preparación para algo mayor. A medida que más personas tienen acceso a la palabra, el mundo presencia la convergencia de culturas en torno a un mensaje unificado: la salvación en Cristo. Cada paso en esta dirección nos acerca a lo que Jesús prometió. Es una jornada que, además de inspirarnos, nos recuerda el amor incansable de Dios por toda la humanidad. Ahora, mientras la traducción avanza, también crece la expectativa de que esta profecía sea un preludio de otros eventos grandiosos. Si la palabra de Dios está llegando a todos los rincones del mundo, ¿qué otras señales pueden estar desarrollándose ante nuestros ojos? Segunda profecía: el aumento de los conflictos en Oriente Medio. Las profecías sobre Oriente Medio son, sin duda, algunas de las más intrigantes de las Escrituras. En Ezequiel 38 y 39 encontramos una descripción detallada de una gran batalla, conocida como la batalla de Gog y Magog. Estos capítulos presentan un panorama de tensión creciente, donde una coalición de naciones se une contra Israel. Al observar los eventos actuales, con conflictos constantes y tensiones entre Israel y sus vecinos, es difícil no pensar que estas profecías se están cumpliendo gradualmente. Esta región del mundo siempre ha sido un escenario central en el plan de Dios, y esto no ha cambiado a lo largo de los siglos. Israel, rodeado a menudo por naciones hostiles, sigue siendo un punto de discordia. Las tensiones con Irán, por ejemplo, han generado preocupación a nivel global. Además, la inestabilidad en Siria y la implicación de potencias como Rusia alimentan la sensación de que algo mayor se está gestando. Es interesante notar que Ezequiel menciona específicamente algunas de estas naciones en su profecía. Para muchos estudiosos de la Biblia, esto no es una coincidencia, sino una señal de que el reloj profético avanza rápidamente. Lo que presenciamos hoy puede ser un anticipo del cumplimiento de esta batalla descrita en las Escrituras. Sin embargo, es importante diferenciar la batalla de Gog y Magog del Armagedón, mencionado en Apocalipsis 16:16. Mientras que la primera parece ocurrir antes del reino milenario de Cristo, el Armagedón está directamente relacionado con el regreso de Jesús y el juicio final. Estas distinciones nos ayudan a entender el panorama de los últimos tiempos sin caer en interpretaciones simplistas. En ambos casos, la centralidad de Israel es evidente, y los eventos actuales nos invitan a reflexionar sobre el papel de esta nación en los planes de Dios. La protección divina sobre Israel es un tema recurrente en las Escrituras. Incluso en medio de conflictos y amenazas, el pueblo de Dios es preservado como testimonio de su fidelidad. En Zacarías 12:9 leemos: «En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén».
Esta promesa no solo reafirma el cuidado de Dios por Israel, sino que también nos recuerda que Él está en control, incluso cuando el mundo parece sumergirse en el caos. Esta perspectiva nos desafía a confiar en Dios en medio de las turbulencias de la vida. La teología a menudo interpreta estos eventos como un ensayo para los días finales. Los conflictos que presenciamos hoy en Oriente Medio pueden ser un reflejo de las batallas espirituales que se intensifican en los últimos tiempos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos espiritualmente preparados para enfrentar los desafíos que traerán estos días? Esta pregunta es crucial, ya que las Escrituras no solo describen los eventos futuros, sino que también nos exhortan a estar vigilantes y fortalecidos en la fe. La Biblia no es solo un manual de profecías, sino también una fuente de esperanza en tiempos de incertidumbre. Para los cristianos, la promesa de que Dios está en control debe ser un consuelo. Sin embargo, esta esperanza también exige acción. Orar por la paz en Israel, apoyar iniciativas que promuevan la reconciliación y compartir el Evangelio son formas prácticas de participar en lo que Dios está haciendo en el mundo. No somos simples espectadores, estamos llamados a ser participantes en el plan divino. A medida que los conflictos se intensifican y el escenario global se vuelve más volátil, somos impulsados a mirar más allá de lo visible. Si las señales son tan evidentes, ¿qué más podría estarse preparando tras bambalinas? Oriente Medio podría ser solo el comienzo de algo mucho mayor que está por venir. Tercera, profecía. El surgimiento de un nuevo orden mundial. El concepto de un nuevo orden mundial ha fascinado e inquietado a generaciones, pero a la luz de las Escrituras adquiere una profundidad profética impresionante. En Apocalipsis 13 vemos la descripción de un gobierno global centralizado, donde la llamada marca de la bestia está asociada al control económico y social. Esta visión ya no parece lejana o hipotética, considerando los avances que presenciamos hoy, como la digitalización de las monedas y la centralización de los sistemas financieros. Estos cambios tienen implicaciones profundas para la libertad individual y el papel del cristiano en un mundo cada vez más controlado. El avance de las monedas digitales, como el Drex en Brasil, es un ejemplo práctico de esta transformación. La idea de un sistema financiero sin dinero físico puede parecer conveniente, pero también plantea interrogantes sobre la privacidad y la autonomía. Sin efectivo, todas las transacciones se vuelven rastreables, otorgando a los gobiernos e instituciones un control sin precedentes sobre las finanzas de las personas. Esta centralización podría ser un anticipo del sistema descrito en Apocalipsis, donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Esto nos desafía a reflexionar sobre cómo administramos nuestras finanzas y nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor. La teología cristiana ve la centralización global como un paso hacia el cumplimiento de los eventos apocalípticos. Lo que antes parecía teoría de conspiración, ahora toma forma en reuniones de líderes mundiales y foros económicos que discuten soluciones unificadas para las crisis globales. Aunque esto puede presentarse como progreso, también es un recordatorio de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Estos cambios exigen que los cristianos estén atentos y espiritualmente preparados para discernir los tiempos y las acciones que reflejan este escenario profético. Una reflexión interesante es el impacto de estos cambios en la libertad financiera y en la manera en que gestionamos nuestros recursos. En tiempos de incertidumbre, la Biblia nos orienta a ser buenos administradores de lo que tenemos. Proverbios 22:7 nos recuerda: el rico domina a los pobres,
y el que toma prestado es siervo del que presta. Esta verdad nos desafía a buscar independencia financiera mientras confiamos en Dios para nuestras necesidades diarias. Planificar con sabiduría e invertir de manera responsable son formas prácticas de vivir nuestra fe en medio de las transformaciones globales. El surgimiento de un orden mundial también plantea preguntas sobre liderazgo e influencia. Los líderes mundiales tienen el poder de moldear políticas y valores que afectan a miles de millones de personas. Como cristianos, esto nos desafía a orar por discernimiento y a participar activamente en nuestras comunidades, influyendo positivamente en la sociedad. La Biblia nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Incluso en un contexto global que puede parecer opresivo o desafiante. En última instancia, el surgimiento de un nuevo orden mundial no debe causarnos temor, sino llevarnos a confiar más profundamente en la soberanía de Dios. Apocalipsis 13 no termina con la victoria de la bestia, sino con la victoria de Cristo sobre todos los sistemas humanos. Este es un recordatorio de que, independientemente de cómo se desarrollen las circunstancias, Dios está en control. Para nosotros, significa vivir con propósito, sabiendo que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen impacto en el plan mayor de Dios. Cuarta profecía. El avance de la inteligencia artificial. La profecía de Daniel 12:4 menciona que, en los últimos tiempos, muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia aumentará. Este es uno de los signos más notables del período en que vivimos. Nunca antes en la historia se había dado un crecimiento tan exponencial del conocimiento humano como ahora, impulsado por tecnologías como la inteligencia artificial. La IA, que hasta hace poco era solo un concepto en películas de ciencia ficción, hoy moldea decisiones políticas, económicas e incluso personales. Este avance, sin embargo, plantea preguntas profundas sobre su relación con las profecías bíblicas y su impacto en nuestra espiritualidad. Datos recientes indican que, para 2025, la integración de la IA en empresas y gobiernos será casi total. Sistemas de vigilancia, algoritmos de recomendación e incluso decisiones judiciales ya están siendo moldeados por estas máquinas. En muchos lugares, como en China, el uso de crédito social, basado en comportamientos monitoreados por IA, ya está en pleno funcionamiento. Este tipo de control es un ejemplo práctico de cómo las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para monitorear e influir en el comportamiento humano. En un contexto espiritual, esto nos lleva a reflexionar sobre hasta qué punto estamos cediendo nuestra libertad al sistema. En Mateo 24:12, Jesús advierte que el amor de muchos se enfriará debido al aumento de la iniquidad. Esta advertencia puede ser interpretada en un contexto tecnológico. Mientras que la IA promete facilitar nuestras vidas, también puede estar alejando a las personas entre sí. En Japón, por ejemplo, la sustitución de relaciones humanas por robots se ha convertido en una realidad. Parejas que prefieren compañeros artificiales a relaciones reales son solo un ejemplo de cómo la tecnología puede reconfigurar la manera en que nos conectamos, no solo entre nosotros, sino también con Dios. El uso de la inteligencia artificial en la vigilancia es otro aspecto relevante. Imagina vivir en un mundo donde cada palabra, acción y pensamiento digitalizado se registran y evalúan. Aunque esto pueda parecer eficiente, también puede ser un preludio del sistema descrito en Apocalipsis 13:17, donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca. La creciente dependencia de la tecnología nos desafía a recordar que nuestra verdadera seguridad no está en las herramientas humanas, sino en la protección de Dios.
En tiempos de tanta vigilancia, es esencial cultivar una vida espiritual fuerte e íntegra que no dependa de las circunstancias externas. Este rápido avance también plantea un desafío a los cristianos: discernir el uso de la tecnología para el bien o para el mal. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para difundir el Evangelio. Por ejemplo, las traducciones automáticas de la Biblia ya están llegando a comunidades aisladas. Sin embargo, al mismo tiempo, esta tecnología también puede ser utilizada para censurar contenidos religiosos o para crear entornos virtuales que promuevan ideologías contrarias a los principios bíblicos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos usar esta herramienta para glorificar a Dios en lugar de ser dominados por ella? Reflexionando sobre el impacto de la IA, somos llamados a considerar cómo puede influir en nuestras elecciones espirituales. Si la tecnología facilita tanto nuestras vidas, ¿nos estamos volviendo más perezosos en buscar a Dios? La respuesta a esta pregunta se encuentra en pasajes como Salmos 46, 10. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Incluso en un mundo acelerado y digitalizado, es esencial crear momentos de silencio y conexión con el Señor. Con el avance de la inteligencia artificial, el futuro parece más incierto que nunca. Pero mientras el mundo avanza hacia esta nueva era tecnológica, hay un clamor para que recordemos lo que realmente importa. Si la IA está transformando el presente, ¿qué otros cambios están siendo preparados para moldear el mañana? Quinta profecía: Israel como blanco de todas las naciones. Israel ocupa un papel central en las Escrituras y en la historia mundial. Desde su formación, ha sido blanco de innumerables naciones, conflictos y controversias. Profecías como las de Isaías 2 y Zacarías 12 destacan a Jerusalén como el foco de atención global en los últimos tiempos. En Zacarías 12:3, Dios advierte: en aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que traten de levantarla serán gravemente heridos. Esta visión no es difícil de imaginar hoy, con la creciente presión diplomática, económica y social sobre Israel, que sigue siendo un punto neurálgico en el escenario mundial. Los movimientos contra Israel, como el BDS, boicot, desinversión y sanciones, son ejemplos contemporáneos de cómo esta nación continúa siendo blanco de hostilidad. Esta campaña global busca aislar económicamente a Israel, alegando cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, estos esfuerzos pueden ser vistos como parte de un plan mayor que culmina en los eventos proféticos. La cuestión aquí no es solo política o geopolítica, sino también espiritual, ya que Israel no es solo una nación, sino un símbolo de la fidelidad de Dios a sus promesas. La importancia de Israel en el cumplimiento de los planes divinos es un tema recurrente en la Biblia. Al observar los actuales esfuerzos diplomáticos que intentan dividir Jerusalén o debilitar su soberanía, recordamos la promesa de Dios en Zacarías 12:9. En aquel día, yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Estas palabras resuenan como un recordatorio de la soberanía divina y la especial protección que Dios tiene sobre su pueblo elegido. Esto nos anima a mirar más allá de las noticias y reconocer el desarrollo de un plan mayor. Desde una perspectiva espiritual, el papel de Israel en los últimos tiempos es tanto una prueba del poder de Dios como una advertencia para el mundo. La nación, que durante siglos estuvo dispersa, se reunió nuevamente en su tierra prometida, como lo profetizó Ezequiel 36. Este evento histórico, que muchos consideraban imposible, demuestra que las promesas de Dios nunca fallan.
Para los cristianos, esto es un recordatorio de que Dios también cumple sus promesas en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más improbables. El enfoque global en Israel no es solo un fenómeno político, sino un cumplimiento literal de profecías que preceden a los tiempos de Cristo. El hecho de que tantas naciones se vuelvan contra Jerusalén es una evidencia de que el plan de Dios está en movimiento. Como cristianos, somos llamados a orar por la paz de Israel, tal como lo dice el Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Nuestra intercesión es un acto de fe y un reconocimiento del papel único de Israel en la narrativa bíblica. Las tensiones actuales también nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia posición frente a las promesas de Dios. Si Él es fiel para cumplir lo que ha dicho sobre Israel, ¿no nos protegerá también en nuestras luchas personales? La historia de Israel nos enseña que Dios nunca abandona a los suyos, incluso en medio de las mayores adversidades. Es una invitación a confiar en su soberanía, incluso cuando las circunstancias parezcan contradecir sus promesas. A medida que las naciones continúan presionando a Israel, surge una pregunta. ¿Qué significan estos movimientos en relación con el desarrollo de otros eventos proféticos? Si Israel es el reloj de Dios para el mundo, ¿qué otros indicadores están avanzando hacia el cumplimiento de su plan eterno? Las profecías bíblicas, aunque a menudo cargadas de escenarios sombríos, contienen un mensaje de esperanza que trasciende todas las épocas. En Apocalipsis 21:4 encontramos el consuelo de esta promesa. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta visión no solo apunta a un futuro distante, sino que también es un recordatorio constante de que Dios está preparando un final glorioso para su creación. Incluso en medio de tribulaciones e incertidumbres, hay una certeza inquebrantable. El plan de Dios es perfecto y culminará en victoria. Esta esperanza no es una escapatoria de la realidad, sino un ancla que nos mantiene firmes mientras navegamos por aguas turbulentas. Piense en una tormenta. Incluso cuando todo parece colapsar, un capitán seguro mantiene el rumbo porque sabe que el puerto está por delante. De la misma manera, la promesa de un reino eterno de paz y justicia nos ayuda a enfrentar los desafíos diarios con valentía. Esta perspectiva nos invita a mirar más allá de las dificultades y confiar en la soberanía divina, sabiendo que nada escapa al control del Creador. Vivir en tiempos de cambios rápidos y crisis globales puede hacernos sentir perdidos o desanimados. Sin embargo, la esperanza bíblica nos llama a vivir con propósito. ¿Qué significa vivir con propósito? Significa alinear nuestras acciones y decisiones con la voluntad de Dios, sabiendo que cada pequeño acto de obediencia tiene un impacto eterno. Puede ser algo tan sencillo como ayudar a un vecino necesitado, orar por un amigo o compartir una palabra de ánimo. Estas acciones, aunque pequeñas a los ojos del mundo, son grandes en el reino de Dios. La promesa de Apocalipsis 21:4 también nos recuerda que los dolores y pérdidas de este mundo no son permanentes. Es como una noche larga y oscura que da paso al amanecer. Para aquellos que enfrentan luchas personales, ya sea en el trabajo, la salud o las relaciones, esta verdad ofrece un consuelo incomparable. Dios promete no solo consuelo, sino también restauración.
Es una invitación a colocar nuestras ansiedades y temores en las manos de aquel que tiene el poder de transformar todo para bien. La esperanza que ofrecen las profecías también debe impulsarnos a la acción. No estamos llamados solo a esperar pasivamente el reino de Dios, sino a vivir como sus ciudadanos aquí y ahora. Esto implica reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aplicar esta verdad en nuestra vida cotidiana demuestra que realmente creemos en la esperanza que proclamamos. Además, la esperanza encontrada en las profecías debe ser compartida. En un mundo lleno de incertidumbres, las personas buscan respuestas y consuelo. Nosotros, como portadores del mensaje de Cristo, tenemos la responsabilidad de mostrar que hay luz al final del túnel. Esto puede hacerse a través de conversaciones sencillas, gestos de bondad o compartiendo las promesas de las Escrituras con quienes nos rodean. Cada acto de fe que compartimos es como una semilla plantada en un terreno sediento. Al reflexionar sobre la victoria final prometida en Cristo, somos llamados a considerar cómo esta esperanza moldea la forma en que vivimos hoy. ¿Qué impacto tiene en nuestras elecciones y relaciones? Estas preguntas nos llevan a explorar más profundamente las implicaciones del plan divino que se está revelando ante nuestros ojos. La incertidumbre sobre el cumplimiento de las profecías es algo que Jesús abordó con claridad. En Mateo 24:36, Él dijo: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Estas palabras nos recuerdan que el momento exacto de los eventos finales está oculto, desafiándonos a confiar plenamente en Dios. Esta limitación humana no debe llevarnos al desespero ni a la especulación, sino a la vigilancia y a una búsqueda constante de discernimiento espiritual. Al final, lo que importa no es cuándo, sino cómo nos estamos preparando para lo que está por venir. En un mundo donde proliferan teorías y especulaciones sobre el fin de los tiempos, es fácil dejarse llevar por interpretaciones sensacionalistas. Pero la Biblia nos advierte contra estas trampas. En Mateo 24:4-5, Jesús advierte sobre falsos profetas y líderes que intentarán engañar incluso a los elegidos. Por eso es vital conocer las Escrituras e interpretarlas en su contexto. No se trata de buscar respuestas rápidas o definitivas, sino de desarrollar una fe sólida, fundamentada en la verdad eterna de Dios. La Biblia no es solo una guía para comprender los tiempos finales, es una fuente de esperanza y orientación para los desafíos cotidianos. Imagina a un viajero perdido en un bosque oscuro que encuentra un mapa que lo guía hacia la salida. Así es la palabra de Dios para quienes se sienten perdidos en medio de las incertidumbres de la vida. Ofrece dirección, claridad y consuelo, mostrando el camino que debemos seguir. Pero para ello es necesario no solo leerla, sino meditar en ella y aplicarla en nuestras vidas. Estudiar la Biblia es como construir una fortaleza espiritual. Cada versículo comprendido e internalizado se convierte en una piedra que fortalece nuestras defensas contra el engaño y el desánimo. Por ejemplo, al enfrentar dificultades financieras, recordar Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Puede renovar nuestra confianza en el cuidado divino. Este tipo de conocimiento no es solo teórico, transforma la manera en que enfrentamos los desafíos cotidianos. Además, la palabra de Dios nos prepara emocional y espiritualmente para tiempos de adversidad. Durante períodos de crisis, muchos buscan respuestas rápidas, pero aquellos que conocen la Biblia encuentran en ella un fundamento inquebrantable.
Es como un faro en medio de la tormenta, iluminando el camino y protegiéndonos de caer en trampas. Esta preparación no elimina los problemas, pero nos da fuerzas para enfrentarlos con valor y fe. La búsqueda del conocimiento bíblico no debe ser solitaria. Participar en grupos de estudio, compartir reflexiones con amigos o buscar mentores espirituales puede enriquecer nuestra comprensión. Esto nos ayuda a aplicar las enseñanzas de manera práctica, fortaleciendo nuestra fe y capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, la Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para transformar vidas. Cada página es una invitación a conocer más profundamente el corazón de Dios. Al profundizar en el estudio de las Escrituras, nos damos cuenta de que su relevancia va más allá de las profecías. Nos moldean para vivir con propósito y nos preparan para los desafíos que aún están por venir. La Biblia nos llama no solo a conocer sus enseñanzas, sino a vivirlas de manera práctica y transformadora. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta verdad revela que el cristianismo no es un ejercicio teórico, sino una caminata diaria que impacta nuestras acciones, decisiones y relaciones. Es como una planta que necesita ser regada y cuidada para crecer. La palabra de Dios, cuando se aplica, genera frutos visibles en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Vivir la palabra significa permitir que moldee nuestras actitudes. Por ejemplo, cuando Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, Mateo 5:44, nos desafía a romper con nuestros instintos naturales de retribución. Imagina una situación en la que has sido tratado injustamente en el trabajo o en la familia. Aplicar este principio podría significar ofrecer perdón en lugar de venganza, mostrar amabilidad en lugar de resentimiento. Este tipo de actitud no solo transforma nuestros corazones, sino que también puede impactar profundamente a quienes nos rodean. Otro aspecto crucial de vivir la palabra es demostrar fe en acción. Santiago 2:17 declara que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestro compromiso con Dios debe reflejarse en cómo ayudamos a los necesitados, defendemos a los oprimidos y promovemos la justicia. Un ejemplo práctico sería involucrarse en proyectos sociales o contribuir a misiones que difunden el Evangelio. Estas acciones muestran que entendemos que la fe es un llamado a servir, no solo a creer. Además, vivir la palabra exige disciplina espiritual. Es fácil ser arrastrados por el ritmo frenético del mundo, pero la Biblia nos enseña a buscar momentos de quietud y comunión con Dios. En Salmos 46:10 se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este tiempo de reflexión nos ayuda a internalizar las enseñanzas bíblicas y a renovar nuestras fuerzas para enfrentar los desafíos cotidianos. Prácticas como la oración, el ayuno y la meditación en la Escritura son maneras de centrar los principios divinos en nuestra vida. La aplicación práctica de la palabra también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22:37-39. Esto implica ser pacientes, generosos y compasivos, incluso en situaciones difíciles. Si alguien en tu comunidad está atravesando dificultades, un gesto de solidaridad, como ofrecer ayuda o simplemente prestar un oído atento, puede ser una manera de demostrar el amor de Cristo. Mantener el enfoque en Cristo es esencial para vivir la palabra. Él es la base de nuestra fe y el ejemplo perfecto de cómo vivir conforme a los principios divinos. En Hebreos 12:2. Se nos instruye a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Este enfoque nos ayuda a evitar distracciones y a recordar que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, nuestra victoria final está asegurada en Él. Es un caminar de dependencia, donde cada paso es guiado por su luz. La vida práctica de la palabra no es solo un reflejo de nuestra fe, sino un testimonio vivo del Evangelio. Cada elección, cada actitud, cada gesto de amor es una forma de mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros. Las profecías bíblicas no son solo relatos del futuro, sino recordatorios constantes de la soberanía de Dios en medio del caos. En Apocalipsis 21:4 encontramos una de las promesas más inspiradoras. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final de todos los que permanecen fieles a Cristo, un lugar donde el dolor y el sufrimiento serán reemplazados por la paz eterna. Este mensaje nos desafía a vivir con propósito, sabiendo que nuestras luchas tienen un significado mayor. Las profecías también son invitaciones a confiar en Dios, incluso cuando el mundo parece fuera de control. Así como Él cumplió sus promesas en el pasado, cumplirá sus promesas para el futuro. Recuerda a Abraham, que esperó pacientemente al Hijo prometido, o a José, que vio los sueños de Dios hacerse realidad en medio de desafíos inimaginables. Estas historias nos animan a esperar en Dios, seguros de que Él está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Pero esta esperanza no debe ser pasiva. Nos llama a actuar con fe y determinación. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Tal vez signifique ser un agente de paz en tu familia, buscar reconciliación en una relación rota o ayudar a alguien necesitado. Estas acciones reflejan la naturaleza de Cristo en nosotros y nos ayudan a vivir el Evangelio de manera tangible. Como nos recuerda Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. La promesa de un reino eterno también nos invita a reevaluar nuestras prioridades. En un mundo que valora lo material y lo inmediato, somos llamados a invertir en tesoros celestiales como la bondad, la generosidad y la fe. Piensa en cómo puedes dedicar tu tiempo, talentos y recursos a causas que glorifiquen a Dios. Al hacerlo, no solo vivimos en armonía con las Escrituras, sino que también mostramos al mundo la belleza del reino de Dios. Vivir con esperanza significa confiar en que Dios está en control, incluso cuando enfrentamos incertidumbres. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta verdad nos da fuerza para enfrentar los desafíos diarios, sabiendo que cada dificultad tiene un propósito dentro de su plan más grande. Nos invita a vivir con valentía y alegría, incluso en tiempos de tribulación. El mensaje de esperanza final también señala la venida de Cristo. Esta es la promesa que sostiene nuestra fe y motiva nuestro caminar. Pero, hasta entonces, estamos llamados a ser luz en un mundo lleno de oscuridad, mostrando a través de nuestras vidas la bondad y fidelidad de Dios. Esto nos lleva a reflexionar cómo podemos ser más intencionales en vivir como testigos del reino venidero. Cada profecía cumplida es un recordatorio de que la palabra de Dios es verdadera y digna de confianza. Y, mientras esperamos el cumplimiento de las promesas finales, somos alentados a vivir con propósito, confiando en la soberanía divina y en la certeza de que Cristo vendrá a restaurar todas las cosas. Ante todo lo que hemos explorado sobre estas profecías que se están cumpliendo, surge una gran pregunta: ¿qué harás con este conocimiento? No basta con escuchar y entender. La verdadera transformación ocurre cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Reflexiona sobre cómo estás viviendo tu vida.
¿Estás preparado para los días que vendrán? ¿Estás priorizando lo que realmente importa, como tu relación con Dios y con quienes te rodean? La advertencia de las Escrituras es clara. Los signos no son solo un espectáculo para observar desde lejos, sino un llamado a levantarnos en fe. Tal vez nunca te hayas dedicado a estudiar la Biblia profundamente, o no hayas considerado cómo las profecías se conectan con tu vida hoy. ¿Por qué no comenzar ahora? Dedica un momento diario para meditar en la palabra, orar con sinceridad y buscar entender los tiempos en los que vivimos. Además, reflexiona sobre los cambios que puedes hacer. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿O una actitud que debes ajustar? ¿Cómo puedes usar tus dones y talentos para ser luz en medio de la oscuridad? Santiago 1:22 nos recuerda: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Este es el desafío y el privilegio que Dios nos da. Vivir de manera que nuestras vidas reflejen la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿A vivir de manera diferente? ¿A poner tu fe en acción? La decisión está en tus manos. No se trata de miedo, sino de propósito. Porque aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios nunca caminan solos, incluso en los tiempos más difíciles. Tienen la promesa de que Él estará con ellos hasta el fin. Si este contenido resonó contigo y despertó tu curiosidad por aprender más sobre las verdades de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así continuarás recibiendo mensajes que fortalecen tu fe y te ayudan a entender los signos de los tiempos. Caminemos juntos, creciendo en conocimiento e intimidad con Dios. ¿Qué harás hoy para alinear tu vida con el propósito divino? Gracias por vernos, un abrazo y que Dios te bendiga.